otra vez aquí en Rubí del tema del Festival de Tauro y de Tauro, Festival de Tauro o Plenilunio de Tauro y también del Festival de Huesac. Hace bastantes años se tocó el tema. Siempre hay una controversia con el tema de las fechas del Festival de Huesac y va en función del tipo de horóscopo que se utilice. No es lo mismo la astrología sideral que la que es relativa a la tropical. La que utilizamos en el mundo occidental es la tropical y la otra es la tradicional. La diferencia son unos 23 grados aproximadamente. Por eso las fechas durante mucho tiempo no coincidían con las que se ponían aquí en Europa que las que había para la India. De todas maneras, sobre el Festival de Huesac hablaremos un poquito. Hay muchísimas fechas por parte de los budistas. Si los cristianos han tenido diversidad de pareceres, los islamistas también, y el budismo ha tenido infinidad de variaciones y de grupos que dicen todos interpretar correctamente el mensaje del maestro. Bien, lo importante es que tengamos en cuenta una cosa. Vamos a hablar de un signo, que el Tauro, que tiene una importancia extraordinaria, en el sentido de que Tauro es precisamente el nacimiento del vehículo emocional, no el vehículo del deseo como lo entendemos habitualmente, sino un vehículo que va a posibilitar que utilicemos la voluntad que tenemos, la poca o nula, para conseguir algo. ¿Cómo lo hacemos? Movilizando los chakras inferiores, por lo tanto, es el mundo del deseo. Pero esto preferiría que cada uno en su fuero interno hiciera una reflexión para poder discriminar dónde está precisamente el deseo, dónde acaba el deseo y dónde empieza la aspiración. Vamos a continuar. Condúcenos, oh Señor de vida y amor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad y de la ignorancia a la sabiduría. Si hemos caído en las garras del deseo, que todos los humanos hemos caído en ellas prácticamente, no olvidemos que le llamamos karma a esas condiciones preestablecidas con las cuales venimos a la encarnación y que depende de nuestra astucia, de nuestra inteligencia, de nuestra comprensión, las cosas nos irán muy bien o francamente no sabremos encontrar una salida. Por lo tanto, ha sido el deseo el que ha movilizado la creación, toda la evolución humana. Luego hay que tener en cuenta una cosa relativa al cuarto reino y muy especialmente al logos planetario. Logos planetario, por alguna razón, en la doctrina secreta se explica que era uno de los dioses imperfectos. Es un ser que por alguna razón que no conocemos, porque nosotros podemos conocer algo del mundo del deseo o incluso de las pruebas de la segunda iniciación, pero más allá, francamente, es todo de lecturas y no tenemos mucha idea. Además que no tenemos la clave hermética para poderlo interpretar. La doctrina secreta y fuego cósmico hablan mucho del tema, pero teniendo en cuenta que siempre está la incógnita, la interrogante de realmente qué quiere significar todo eso. Dicho esto, hay que tener en cuenta que si este logos tiene la particularidad de ser un logos muy emocional o emocional, hay que tener en cuenta entonces que la humanidad que le acompañe no es precisamente mental como lo puede ser la del planeta Venus, que es el yo superior del planeta Tierra. Dicho esto, hay que tener en cuenta que el arquetipo que debemos desarrollar es la mente. ¿Qué hemos empezado a hacer nosotros con la mente? Pues trabajar la mente en el sentido del desarrollo del deseo. Utilizamos las facultades mentales para potenciar nuestro propio deseo. Por lo tanto, tenemos una mente kama manásica. Esta mente kama manásica es la que nos genera la incertidumbre, los problemas y sobre todo las diversas opciones que tenemos a la hora de entender y resolver un problema. No nos acompaña el discernimiento. A duras penas hemos aprendido a mantener la mente tranquila y empezar a discriminar, es decir, coger un objeto, disgregarlo en los componentes, pero nos falta algo magnífico, la visión holística integral para volverlo a reconstruir, conocer la causa. Como no conocemos la causa, tampoco sabemos por qué tenemos la personalidad que tenemos o por qué tenemos, por ejemplo, si somos Tauro, el Sol en este signo. Esto es una cuestión que cada uno, con la información que hay, tiene que trabajarlo. Hay que hacer reflexiones, hay que reflexionar mucho sobre el mundo del deseo, el mundo de la aspiración y el mundo de la iluminación. Tauro parte de la premisa
que anhela la acumulación máxima. Lo quiere todo, quiere acapararlo todo. ¿Por qué? Porque en la cantidad entiende, la satisfacción del deseo, está la clave de la búsqueda de la luz. Y es cierto, llegará la luz, pero llegará la luz el día que se aplique una técnica muy curiosa, que es el desapasionamiento, el desapego. Si yo me desapego de los objetos que he querido tanto, yo quedo liberado, pero para llegar a ese grado de comprensión, cuántas crisis se tienen que inventar y cuántas situaciones difíciles debemos reivindicar para encontrar un punto neutro en el cual podamos establecer un discurso que esté alejado precisamente de la fase meramente involutiva, que es el mundo del deseo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si el ser humano no detecta esos deseos en su personalidad y todo lo comprende como algo natural, tengamos en cuenta que a lo mejor la lectura de los textos así esotéricos, teosóficos, no le va a aportar la luz que necesita. Hay que empezar por explicar que el deseo es totalmente necesario para conseguir los objetivos de la vida y que si ese deseo se encamina correctamente, purificado de todo deseo impuro, negativo, es decir, relativo a la personalidad, se encamina hacia una cosa más elevada, el mayor bien para el mayor número, eso poco a poco se está convirtiendo en aspiración. Por lo tanto, ese deseo no es negativo. Lo grave es conocer la filosofía esotérica un poco por lecturas, por prácticas, y no hacer caso a lo que esta filosofía nos indica. Si hemos aprendido que el deseo nos puede llevar a un callejón sin salida, también hemos aprendido que la aspiración o el desapasionamiento, el discernimiento, el desapego, nos llevan al lado contrario, al lado donde está la luz. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no apostamos claramente por la luz? Pues porque desconfiamos de la propia luz. Porque da más satisfacción acumular coches, títulos universitarios, la nevera llena de comida y el armario lleno de ropa. Eso da más satisfacción. ¿Por qué? Porque uno asocia la cantidad y las cosas concretas a la evolución del alma. Y es cierto desde la perspectiva de una evolución todavía muy primaria. No olvidemos que en Aries empezó a nacer el vehículo mental, que es precisamente el primero que nace, pero es el último que se desarrolla. Porque la mayoría de la humanidad no precisamente luce por su gran mente, aunque estén en todas las redes sociales o tengan muchos másteres, la verdad es que no, no se nota y además se puede afirmar categóricamente en el sentido de que lo que sale de esas mentes son cosas banales relativas al mundo precisamente de la materia. Hay pocos que se ponen a filosofar o a hacer razonamientos tipo Krishnamurti o los filósofos que hemos conocido en la historia, los pensadores. ¿Por qué? Porque ya se encuentran bien y además karmáticamente no pueden avanzar más porque no tienen el grado de sutileza pránica interior para poderlo percibir. Dicho esto, también tenemos que entender que esa luz de la que tanto habla este signo, Tauro, es precisamente corresponde a una etapa final de evolución. Llegar a la conclusión de que debe despertar el toro interior, el ojo del toro, no olvidemos que el simbolismo es que la forma física es un toro desbocado, un toro de deseos, ya lo conocemos. ¿Qué le pasa al toro? Un país como el nuestro tiene una costumbre un poco fea. Luego veremos una diapositiva al final, cómo el hombre está controlando esos impulsos que son precisamente de deseo. Eso es el deseo. Lo podemos representar como una serpiente. Cuidado con la serpiente. La serpiente es un signo de sabiduría. El cocodrilo, el dragón, ayer era el dragón precisamente. El dragón no es un bicho malo, es el Kundalini. ¿Por qué tenemos tanto miedo con el dragón? ¿Por qué nos han metido esa historia de que se comía a la princesa, que mataba no sé qué? ¿Por qué? El deseo, bien trabajado, se convertirá con el tiempo en sabiduría, pero para ello deberemos despertar esa serpiente interna, Kundalini, y hacer que suba. ¿Cómo? Buenas acciones, esto ya lo sabemos. ¿Cómo llegamos al mundo de la aspiración reconociendo el mundo del deseo? ¿Por rezos? ¿Por meditaciones? ¿Por sesiones maratonianas de repetición de mantras? ¿O dándonos cuenta que todo lo que nos circunda es fruto de mi propio deseo? Los budistas tienen razón cuando dicen que tú te has creado las condiciones ambientales de tu encarnación. Pero a continuación deberían de decir que has estado muchísimas encarnaciones deseando una cosa. Por lo tanto, los ángeles te lo han construido. No porque ayer pensaras de una manera, al día siguiente tenías el resultado que tú. Eso no funciona así. Por lo tanto, entendamos que estos procesos son a largo plazo.
Por mucho que una persona en este momento deje de desear como comúnmente se entiende, no va a mejorar el karma que tiene. Lo que puede pasar, y es lo que debe de pasar, que comprenda mejor la situación en la que vive, y que sepa que la causa de lo que está recibiendo la lleva él encima. Nada más que es eso. Si reconociéramos que las circunstancias del trabajo, de la familia, de la sociedad en que vivimos, del país en que vivimos, del idioma que hablamos, del continente, de la raza, son fruto de nuestros deseos interiores, si lo reconocemos y lo aceptamos, lo demás no es ningún problema. ¿Qué sucede cuando esto no se reconoce como originado por uno mismo? Están los conflictos. ¿Qué nos faltaría? ¿Tener más discernimiento, más sabiduría, más intuición? ¿O tal vez más ganas de trabajar en la línea de buscar la empatía con los demás? Este mundo del deseo, si está ligado a una individualidad, es muy peligroso. Pero si este deseo se pide cambios para el resto de la humanidad, la cosa es diferente. Ahí está la razón de todos estos que van a las iglesias a pedir. Y no piden a los templos, no piden para uno mismo, piden para todos, en general. Bueno, los ángeles deberán entender luego qué es lo que van a hacer con esas invocaciones. Lo importante es que en el día a día podamos hacer el salto del deseo a la aspiración. ¿En qué consiste este salto? Ni más ni menos que de dejar de calentarnos la cabeza o el plexo solar con las cuestiones de la personalidad. Si no me puedo comprar unos zapatos de marca, no me los compro y se acabó. Si no puedo comer esto, no lo compro y se acabó. Sin embargo, hay gente que argumenta y lo que hace es tirarse más piedras, más problemas en la mochila que ya llevamos todos. Ese no es el camino. Queremos que sea verdadera aspiración. ¿Por qué no dejamos que actúe el destino? Y nosotros nos mantenemos alertas, pero en un segundo plano. ¿Por qué no somos valientes y le decimos, quiero más karma, quiero una porción más elevada? A ver si de esta manera se nos despierta verdaderamente la aspiración. Y si la aspiración se despierta, que tengamos en cuenta que es un camino largo de picar piedra, mucha piedra. Y al final, ¿dónde está la iluminación aquí? En el trabajo realizado. Tú has hecho el trabajo, te has mantenido muy atento y ahora ves las causas. Cuando uno ve la causa, el tercer ojo está abierto. Eso es lo que nos falta a nivel planetario. Aquí, ahora lo diré más adelante, este día, el día 12, se reúne el concilio planetario, el concilio de Shambhala, y se tienen que tomar muchas decisiones. Hace unos días en otro grupo por internet decía, ojalá una de las precipitaciones de Shambhala acabe quitándonos una parte del miedo que tenemos los humanos, entre ellos el miedo a la muerte. Ya sé que es un milagro, porque no puede acontecer, porque sería una iniciación planetaria para la humanidad, una crisis tremenda, pero ojalá perdiéramos el miedo a lo desconocido, a la muerte, o ese miedo que hay terrorífico en el primer mundo a perder el trabajo, las condiciones sociales, el coche, el apartamento. Eso mata más gente que el cáncer, hablando en plata. Pues nos tendremos que acostumbrar. De lo contrario, por lo tanto, la iluminación de la que tanto habla el signo, dice, veo y cuando el ojo está abierto todo se ilumina. ¿Qué creéis? ¿Que la luz está o es la atención tuya que ha descubierto la mano divina en todo lo que acontece físicamente? Si uno está muy atento en el día a día, esto Vicente lo explicaba con respecto al reino angélico, te das cuenta que está todo coordinado, que todo obedece a un plan. Por eso el tercer ojo se despierta. Lo demás dices, pero ¿cómo es posible? Si tú estás atento, tú ves la causa. Si no estás atento, no ves nada. ¿Quién lo puede afirmar categóricamente? Alguien que haya hecho el camino mayor, no el camino de acercarme, no. Profundiza, vive dificultades en tu vida, mantente perfectamente alineado y luego me explicas lo que es la vida y lo que son las dificultades. Si pudiéramos verlo todos con perspectiva, uno llegaría un día a la muerte, mira, ya ha pasado, fíjate, eso se espera de nosotros, pero todavía no estamos. Así que la iluminación relacionada con la apertura del tercer ojo, olvidémonos que debemos depender, de hecho en el mito de Tauro se habla de los cíclopes, de los seres que tenían un ojo. En realidad se está refiriendo a los tres átomos permanentes, a los vehículos de la moda, la tríada espiritual. Claro que hay intuición, pero en el nivel nuestro evolutivo, que todavía no alcanzamos plenamente la mente abstracta, no disponemos de esa cualidad. Así que nos toca picar piedra, confundirnos cada día y seguir con el mundo del deseo a ver hasta dónde nos lleva. Recomendable revisar en este caso el trabajo número 8, Escorpio, sobre todo el pétalo del valor. ¿Queremos tener luz?
Acordémonos del valor que es el complementario de Tauro. Me imagino que conoceréis muchas personalidades Tauro, ¿no? Pueden ser geniales, pueden ser especiales, pueden ser duros de mollera, etcétera. Son las cualidades que los signos de tierra tienen esta perseverancia. Y la verdad es que al final unos cuerpos muy específicos también, una tenacidad muy grande, pero hay que conocer que todo eso es la parte externa. A lo mejor por dentro no hay esa seguridad, pero sí que es cierto que se mantienen en la tesitura que emplean y la mantienen y la mantienen y la mantienen. Por lo tanto, no dudan tanto como un signo de agua, por ejemplo, o un signo de aire que tiene 50 puntos de vista y no sabe a cuál de ellos acercarse, ¿no? Pero yo recomiendo entonces valor, valor, mucho valor. A ver a dónde nos lleva todo esto. Y Escorpio es una de las pruebas más interesantes del zodiaco. Todas lo son, pero Escorpio cada uno tiene que decir la que más le llame la atención. Tauro, el pétalo de la iluminación. Antes hemos hablado del tema del cambio del paradigma de la aspiración y convertirla en iluminación. Iluminación técnicamente es la unión de la luz y del amor. Es una cualidad de gran iniciado, una cualidad del alma, de la mónada en este caso también, pero entendamos que si nosotros queremos manifestar luz y amor, debemos tener la personalidad completamente integrada. Los vehículos no pueden ir cada uno a su bola, deben estar controlados por el vehículo mental y se tiene que establecer la conexión con el alma y mantener esa conexión. Se habla de dos chakras, lo que sería el agna y sería el que está detrás, al fondo, es la pituitaria. Se trataría de que este camino que va de un punto al otro, que son 1 centímetro o 2, ese es el sendero del discipulado. Ese es el camino, no hay otro. Parece uno que tiene que irse al Himalaya a rezar y no, hay que introducirse dentro de uno mismo. El día, también se dice que el día que veamos el tercer ojo despertar, se nos van a quitar todos los velos y ya no necesitaremos ni leer, ni estudiar, ni nada de eso, sino mantener la visión. ¿Os imagináis por un momento que pudiéramos verlo todo tal cual? Una visión etérica que traspasara los muros, las murallas, todo, para ver un cuerpo humano y ver todos los órganos. Esa cualidad existe. Hay discípulos que la tienen. También hay que tener en cuenta que necesitamos un grado de paz muy grande para no perder la paciencia con las cosas que se pueden llegar a ver. No digo más. Nacimiento del vehículo emocional. Bueno, hay 3 signos, los 3 grandes festivales, Aries, Tauro y Géminis, que cada uno da un vehículo al alma, para luego, en el cuarto trabajo de Hércules, Cáncer, venir a la manifestación y adelante. La masa humana empieza a moverse. Claro, hablar de que en este signo se está el embrión, la semilla del vehículo emocional, para muchas personas puede no tener demasiado interés, pero tengamos en cuenta que se está aprendiendo a trabajar con una energía y con una capacidad humana. No olvidemos que los vehículos son vehículos del alma. Por mucho que denostemos al vehículo emocional o al físico etérico o al mental concreto, son vehículos del alma. Y si el alma se manifiesta a través de ellos plenamente, pues ese es el nivel que tiene el alma, ni más ni menos. Claro, nos gustaría tener más luz. Nos creemos, más que nada por influencia del plexo solar y sobre todo del sexto rayo, de Marte en este caso, que conociendo 4 cosas de esta religión o de esta filosofía ya somos más que los demás. Es el gran espejismo que nos da el sexto rayo. Creernos que hemos venido a ayudar a la humanidad y sobre todo a salvarla del pecado o de la falsa orientación que tiene. Bueno, metámonos por la búsqueda del vehículo emocional, veamos los pros y los contras y nos daremos cuenta que este vehículo es ultrapoderoso. ¿Qué creéis que moviliza a la gente que ha ido hoy a Roma a toda esa ceremonia? ¿Qué creéis que es el discernimiento, la búsqueda de la luz o la emoción? La emoción, ¿verdad? Bueno, fijaos el trabajo que tenemos. Una religión que se declaraba de culto solar, pero que se rodeó de todo lo que había de las divinidades paganas. Y a cada una, sabéis muy bien la historia, le puso el título de un mártir que algunos de ellos nunca se ha comprobado su existencia. También es mucha imaginación presentarse 300 años después de los hechos en Palestina y encontrarse poco menos que la cruz y un montón de reliquias. ¿Alguien se acepta a ciegas esta historia? A ver, lo digo porque el problema es que no merece la pena tratar ese tema. Lo que sí que hay que tratar es el mundo emocional y sobre todo orientarlo a un objetivo noble.
No, tenemos una sensibilidad natural y el vehículo emocional bien trabajado va a ser el vehículo del amor, siempre y cuando purifiquemos la personalidad y empecemos a responder al átomo búdico permanente. Es el amor, ya lo sabemos que es el amor, pero a nivel emocional, ¿qué amor se va a tener? Es amor de plexo a plexo, de sacro a sacro, de básico a básico. Eso no es el amor que la humanidad necesita, pero es lo único que tal vez puede soportar y puede conseguir. Hay que hacer un sacrificio muy grande. ¿Cuándo se consiguen los desapasionamientos y el enfriamiento de esas energías? Cuando pasan los años. Cuando supuestamente el ascendente, 40 y pico de años o 50, aparece. A veces en algunas personalidades no sale, por alguna razón. Pero tenemos un trabajo grande con este vehículo. Lo importante es que pues, no tuviéramos miedo ya de dejar el miedo de lado y a dialogar cada uno en su foro interno sobre qué pasa con sus emociones y con sus pensamientos. Y cuando llegue el próximo mes hablaremos de la energía pránica. A ver, aunque el PERA tiene otro título para trabajar el próximo mes. Cuerpo de deseos es otro de los nombres que tiene este magnífico vehículo, el vehículo astral. ¿Por qué cuerpo de deseos? Porque todos hemos dicho que es un deseo. ¿Es negativo el deseo? Sí, no y no y sí. Depende del grado de sujeción y de anclaje que tengamos nosotros con el deseo. Una vida sin deseos no es viable, ¿eh? A mí que no me vengan diciendo que soy inasequible al desaliento, ni me lavo, ni lavo la ropa, ni compro, ni nada de nada, y me mantengo del prana. Bueno, mantente del prana. Vale, a ver cuánto aguantas. Por lo tanto, el deseo está ahí. Otra cosa es las recomendaciones supuestamente morales y correctoras que algunos entienden para corregir el deseo. Yo apuesto que escuchemos la voz interior y seamos realistas y los pies en tierra. Y lo que percibamos, si lo podemos implementar, adelante. Si no podemos, no lo pensemos más. Continuemos profundizando. El mundo del deseo, también conocido como voluntad destronada. ¿Quién desarrolló la máxima voluntad? Pues aquel que en muchas vidas anteriores muy lejanas vivió el mundo del deseo. Fijaos que algunos de los santos y mártires de la Iglesia Católica tuvieron una vida, yo no diré muy escorpiniana, vamos, no se privaron de nada. Y luego hicieron un giro tan grande de 180 grados que la Iglesia los beatificó. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que conocen el mundo del deseo y el infierno que genera el deseo, cuando renacen de sus propias cenizas, han resucitado. Eso es la Pascua de Resurrección. Sobreponerse a las limitaciones del día a día, de los vehículos de la personalidad. Y el más difícil de domesticar es el vehículo emocional. Porque el deseo, sabéis muy bien, según que se lo pregunten a los grandes capitalistas, los beneficios nunca son suficientes. Nunca son suficientes. Si este año he ganado 100 millones, tendría que haber ganado 130. Si no gano 130 y gano 110, he perdido 20. No es broma, ¿eh? No es broma. Entre ellos hablan así, ¿eh? Entre algunos de ellos, yo tuve la suerte de conocer a una persona que conocía un poco el tema y explicaba cosas de juzgado de guardia de niño tonto, niño malcriado, pero se ve que entre ellos, hablando familiarmente, he tenido una pérdida. Y la pérdida no, has dejado de ganar, que tampoco ha dejado de ganar, que se planteó una cosa que no existía. Es que mis hijos van a estudiar todas carreras, ¿no? Luego, si no, la culpa del destino. No. Así que, ¿por qué de voluntad destronada? Porque a través del uso racional del deseo aprendemos a cultivar la voluntad. Si no somos capaces de aplicar la voluntad en nosotros, empecemos por pequeños ejercicios. Esas cosas que no nos gusta hacer, luego tenemos la costumbre de acabar de comer y se quedan los platos. Pues no, yo recuerdo un manual con 14 o 15 años que nos lo recomendaron cuando hacíamos formación profesional y leyendo aquellas cosas que no te gustaban hacer, si tú te esforzabas en hacerlas, sí que tenías voluntad y no te dejabas las cosas de cualquier manera, ¿no? Lo ibas haciendo. Hay rutinas que no las queremos hacer, pero con el tema del alma y del cultivo de los diferentes vehículos de la personalidad debemos ser muy, muy escrupulosos, ¿eh? No permitir si hoy no tiene ganas de hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y pequeñas fracciones al final te dan carácter. Y esto te da una confianza tremenda para cuando venga una situación difícil, no caer en depresiones, ni en lamentos, ni nada. Depende de mí y nada más que de mí. Así que este deseo bien encarrilado es voluntad. ¿Y por qué está destronada? Porque en lugar de ir hacia el bien,
va hacia lo concreto. También no nos podemos criticar el mundo del deseo porque vivimos una sociedad de relumbrón, sobre todo de mucha imagen en movimiento. ¿Alguien se ha parado a pensar lo que es lo que significa Hollywood, es decir, el cine, en el mundo del cine, y lo que ha significado para la cultura norteamericana, europea y occidental? Los mitos esos del vaquero, del sheriff, más o menos como el Quijote, Superman, Capitán América, historias. O las historias de princesas que había aquí en Europa y de esas gentes, esas mártires, esas mujeres abnegadas. Todo mentira. No obstante, digo mentira porque en el día a día uno es muy difícil que pueda vivenciar eso. Uno no tiene esa seguridad para enfrentarse solo al peligro y sacar la pistola, que sería en este caso el discernimiento, y buscar separar la paja del grano. Eso no lo podemos hacer. Ahora bien, si empezamos a controlar nuestras emociones y conocemos el potencial que tiene, podemos conseguir todo aquello que nos planteemos. ¿Quién lo consigue? Aquellos que en lugar de pensar se ponen a construirlo, no hablan con nadie de lo que van a hacer y lo están haciendo. Y también como recompensa a muchas vidas de esfuerzo. A muchas vidas de esfuerzo, si no, la materia no se doblega. Continuamos. Reflexionando sobre las experiencias. Las escuelas esotéricas recomiendan hacer cada día recapitulación vespertina. Visualizarnos nosotros como almas y la personalidad una esfera con la otra, mirándola claramente cómo han ido las cosas en orden inverso, tal como ocurrieron. Empezamos por lo último del día hasta llegar, si no nos hemos dormido, hasta el principio. Pues con un poquito de práctica nos daremos cuenta lo tontos que somos, lo inútiles que somos y lo idealistas que somos. Pero hay que tener desapego. Si no tenemos desapego, no hurguemos dentro porque nos volveremos locos. No, porque los problemas a veces nosotros mismos los alimentamos. Nos gusta mucho eso. Pruebas de la segunda iniciación. Evidentemente, el control del deseo y del miedo son las pruebas de la segunda iniciación. ¿Cómo matamos a la hidra de Lerna? De hambre. Al toro del deseo no se le puede matar, hay que domesticarlo. En España hay la costumbre de matarlo. En Portugal lo cogen y luego lo matan en el interior. No, lo matan porque ya está herido por el que le doblan la testuza, eso le hacen bastante daño. ¿Y por qué esta historia de torear? ¿Qué significa el torero y qué significa el toro? Toro es la personalidad y el torero es el alma. Claro, los toros desde la barrera se ven maravillosamente, pero ¿qué sucede cuando nos damos cuenta, decimos que somos almas avanzadas y vivimos en un mundo que no es de avanzado ni nada, todo lo contrario? Pues que tenemos que torear, ¿qué es ese toro? El toro de los deseos, deseos que se identifican con la personalidad. Gente que tiene una afirmación muy famosa, muy profunda, la considera como muy válida, pero no es la afirmación leonina que necesitamos, es taurina y eso es fuerza bruta de semental. Y con eso no vamos a ninguna parte. Eso tiene que purificarse. Y tiene que purificarse hasta el extremo de que podamos renacer de nuestras propias cenizas, olvidarnos de ese deseo. ¿Cómo? Manteniendo la mente ocupada en el trabajo del día a día, meditando, pero si no tenemos el hábito de reflexionar internamente, de un diálogo interior con nosotros, no habrá ningún resultado práctico. Toda la vida seremos esclavos del deseo y sobre todo víctimas del deseo. Todo lo que hemos deseado, todo lo que hemos pedido viene, así que cuidado con lo que pedimos porque nos lo van a dar. Camino de aspiración. ¿En qué consiste este camino? En picar piedra, en cantar poemas por la calle, alabanzas, ser amable con la gente, o es un camino de arremangarse, quitar porquería de los vehículos, trabajar cada vez más aspiración, más fortaleza interna, un sentido más grande discriminativo, porque si no es así, la aspiración esta, ¿dónde nos va a llevar? ¿Queremos formar parte de una RAM de la jerarquía? Por ejemplo, una cosa que en el mundillo esotérico, uy, sí, un discípulo. ¿Alguien sabe lo que le espera al discípulo? Las pruebas que tendrá que pasar. Hay una prueba que es impepinable. Hay que pasarla sí o sí. ¿Sabéis qué es? Perder el miedo a la soledad. En el camino hay que estar profundamente solo. Porque si te quieres llamar guerrero de la luz o aprendiz de guerrero, o aprendiz de la luz, tengamos en cuenta que tu luz te dirá
a dónde no tienes que ir y que tú solito lo puedes hacer. Y eso no te va a engrandecer el ego, como se dice, no. Eso te va a dar confianza interna. Si no tienes confianza interna, no te quieren en ninguna parte. Si no tienes visión esotérica, no te quieren en ninguna parte. No quieren personas que sepan idiomas, no, no. Quieren personas que tengan visión interna. Por lo tanto, se tienen que conocer a la perfección. Lo máximo, el maestro te conoce mucho más. Pero si uno no se conoce en un porcentaje elevado, ¿a dónde va? ¿Qué puede salir de la boca de alguien que todavía no ha llegado a esa fase evolutiva? Pues los mismos errores que conocemos y que vemos habitualmente que están pasando en la Tierra. Y eso ya lo conocemos. No deberíamos de repetir ese ejemplo. Así que hay que volver otra vez al interior y a buscar más internamente, a ver qué saca. La búsqueda de la luz. ¿Todo el mundo busca la luz o ya la tenemos? ¿Creemos que la búsqueda, la luz en sí misma nos va a solucionar los problemas? ¿O la luz es el resultado de la tenacidad diaria, de la confianza interna que he alcanzado y eso me permite que tengo necesariamente que continuar avanzando sin preocuparme del resultado? ¿Qué tipo de luz, qué tipo de luz buscamos? La interna, la luz interna, la única que podemos desear nosotros es la interna. No obstante, ¿por qué nos acercamos a las religiones organizadas, a gurús, a libros que dicen, no, no, aquí está la luz? Estará la luz si la pones en práctica, de lo contrario esa luz no funciona. Pero eso, poner en práctica las cosas implica cambio radical. ¿No hay cambio radical? Pues entonces no podemos decir que la luz vino. Si la luz viene, seguramente que nos cambiará, en un sentido u otro. Y a veces la luz llega y produce un pequeño problema. Nos puede fundir los nervios ópticos, las retinas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la luz verdadera o cuál? ¿Qué luz es esa? Para las preguntas. Comprensión, parte oscura, liberación. ¿Qué es la parte oscura del ser humano? El instinto, la parte instintiva asociada al sacro, al básico, al plexo solar, etc. Eso es la parte oscura. O es toda esa parte que no queremos iluminar porque no queremos que cambie nada en nosotros. Yo he puesto que es esa parte que está cristalizada, que la conocemos perfectamente, pero que no queremos cambiar porque nos faltaría algo, no nos conoceríamos a nosotros mismos. ¿Mm? Adelante con la liberación, ¿eh? Y esto nos lleva a la iluminación. Pero la pregunta del millón, ¿para qué necesitamos la iluminación si nuestro trabajo está trabajando, trabajando con los demás, teniendo en conciencia que hemos de trabajar para el grupo, para seres que no tienen forma, para almas, trabajar como alma para almas? ¿A dónde nos llevaría la iluminación? ¿A potenciar en ellos esa cualidad o a mantener un sentido de ecuanimidad, de pragmatismo más grande? Si creemos que la iluminación va a servir para conocer los problemas de los demás, con total seguridad los demás van a conocer los nuestros. En ese sentido no lo deberíamos utilizar nunca. Ahora, para buscar el mayor bien para el mayor número, adelante, con las conclusiones que podamos extraer, siempre de a fruto de nuestra reflexión. Decimos, tiene que venir la luz a la tierra, la luz ya está en la tierra. El problema es que no la queremos emplear, porque no hemos sido capaces de iluminar nuestra propia conciencia, nuestra propia personalidad. ¿Es un trabajo interesante? Pues hay que continuar picando piedra. Estos son unos textos que es un texto de Vicente Beltrán, ¿eh? Dice, por lo tanto, agrega, permítanme arrojar luz sobre esto, citando el antiguo comentario. Cuando la luz ilumina las mentes de los hombres y agita la luz secreta dentro de todas las demás formas, entonces aquel en quien vivimos revela su oculta y secreta voluntad iluminada. Aquel en quien vivimos es el logos planetario, ¿eh? Para empezar. Son tres fragmentos y los tres acaban igual. Cuando el propósito de los señores del karma no tenga ya aplicación y todos los planes entretejidos y estrechamente relacionados se hayan cumplido, entonces aquel en quien vivimos puede decir, bien hecho, solo lo bello permanece. Cuando lo más bajo de lo inferior
lo más denso de lo sólido y lo más elevado de lo superior, sean todos elevados por las pequeñas voluntades de los hombres, entonces aquel en quien vivimos puede elevar la vívida e iluminada esfera de la tierra y convertirla en radiante luz. Entonces otra voz más excelsa le dirá: bien hecho, sigue adelante, la luz brilla. De otra manera, los problemas de este planeta son debidos a la humanidad. Si eso que llamamos conciencia grupal o planetaria o humanidad, que en el fondo serían aquellos seres que han despertado y aplican las cualidades de la primera iniciación, luz, un intelecto medianamente claro, buena voluntad y sentido de responsabilidad, si eso lo ponemos en práctica, ahí tenemos la solución a nuestro problema. ¿Por qué no apostamos por esta vía? ¿Por qué no apostamos por la idea del nazareno de ama a tu prójimo como a ti mismo? O aquello que nos dijo Buda: Dios es luz, es inteligencia, es claridad. Por lo tanto, si el Creador tiene todo eso, ¿por qué nosotros le hemos dado la espalda a nivel planetario? En lugar de aplicar la luz para solucionar los conflictos, la utilizamos de forma egoísta para generar conflictos. No olvidemos que en este mundo hay una cuestión muy curiosa. Seres muy mentales están dominando a seres emocionales. Seres muy mentales controlan y dirigen como marionetas a seres que son millones profundamente emocionales. Concilios de Shambhala. Este año se celebra un concilio. Los concilios tienen la particularidad de que son reuniones no de la jerarquía planetaria, sino de Shambhala, del centro de la voluntad, donde la voluntad de Dios es conocida. Decir esto y quedarnos tan panchos viene a ser exactamente lo mismo. Tengamos en cuenta que de Sanat Kumara se pueden saber cosas, ahí Vicente contó bastante, pero tengamos en cuenta que es un ser que tiene una novena iniciación, prácticamente conoce el plano físico cósmico a la perfección. Relación con nosotros solamente la puede tener en el momento que alcancemos la tercera iniciación. Entonces, a partir de ahí, el entrenamiento del discípulo hará que poco a poco lo que está en su mente venga. Y el discípulo, por su especialización, pueda tirar adelante. No hay nada, no entra nada en esta esfera de este globo, de este esquema, si no pasa por persona Kumara. Así que tengamos en cuenta que este es el referente. Este Shambhala celebra encuentros y los más importantes son en el año 25 de cada siglo. Hace 200 años se invocó en ese concilio de 1825, se invocó fuego. El fuego de Shambhala, el fuego del primer rayo, el Fohat. Y resulta que años después encarnó Madame Blavatsky. En el siglo XIX, ya por esas fechas, ya estaba el ferrocarril funcionando. Se publicaron libros maravillosos como La riqueza de las mansiones de Adam Smith, y se publicó también El origen de las especies del señor Darwin. ¿Se acuerdan de esto? Y vinieron los grandes inventos. Nació la sociedad teosófica, la todo esto sale en el siglo XIX y se asocia, más 50 años después del concilio, se funda en Nueva York la Sociedad Teosófica. Por lo tanto, ahí se aprovechó un empuje muy grande, de poner en práctica aquellos ideales que habían habido antes en la Ilustración y en el Renacimiento, y encarnaron discípulos muy avanzados, hicieron todo ese trabajo. Luego se continuó en el siglo XX y en el siglo 1925 hubo otro, y en ese sí que se apostó por algo interesante, que ya lo hablaré, por el triple proyecto jerárquico, y luego lo veremos. Hablar de Shambhala, de la magia organizada planetaria y sobre todo del reino de Ébico, que esto lo vamos a ver un poquito ahora. Así que en este concilio tienen que tomar una decisión. Son los más importantes del siglo y cada 25 años repiten uno. Y tienen, además, periodos más cortos tienen más. Pero en este en concreto, del comienzo de siglo, del cuarto de siglo primero, lo que hacen es que vienen entidades de otros esquemas. Pueden venir de la logia solar, incluso de Sirio, que es el yo superior del logo solar. Y cuando vienen estas entidades es porque hay que hacer algo en la Tierra, hacer un acelerón a la evolución. Hay quien que espera cada día que venga el avatar, que aparezca el Cristo, o como se le quiera llamar, o Maitreya, el nombre que le quieran poner, y yo creo que lo piden con la intención, que no es negativa, de que solucione los problemas que tenemos en la Tierra. Es una equivocación con el nivel evolutivo que tenemos y la mente poderosa que tiene el ser humano, y la capacidad organizativa que tenemos, de pedir que venga un avatar a solucionar los problemas que nosotros no queremos solucionar. A ver, en estos momentos
sin citar nombres, hay varios conflictos en el mundo. Cercano Oriente, Rusia y luego un montón de guerras en África, guerrillas en América y en Asia que no salen en los medios de comunicación y están ligadas precisamente a los bienes raíces, a los recursos naturales de la tierra, materias raras, etcétera, etcétera, que desde Europa se están robando descaradamente, el primer mundo lo roba descaradamente a sus auténticos propietarios. Pero bueno, eso está ahí. Si nosotros pensamos que con la venida de un avatar se va a solucionar precisamente un problema, tengamos en cuenta que nuestro karma se va a acelerar. Y de hecho se aceleró. Se aceleró en la Tierra con las guerras mundiales y la española entre ellas. La española en el fondo, ¿qué fue? Pues el semillero de todas aquellas cosas malas que se hicieron en la época del Imperio. Aquí en España sabéis que no hubo guerras religiosas, pero sin embargo todo en la guerra civil, aquellos 3 años, se precipitó todo. Y forma parte el discurso de la primera, la española y la Segunda Guerra Mundial. Técnicas que se ensayaron en esta guerra se aplicaron después en la Segunda Guerra Mundial. Una guerra llegó a la otra. Era el karma de nuestro país, seguramente que es el karma nuestro, por ser tan idealistas y tan poco prácticos al mismo tiempo. Así que tenemos que hacer un cambio radical. Por lo tanto, si queremos luz, adelante con la luz. Yo apuesto porque Shambhala aplique el primer rayo una vez más. Aplique el propósito divino. ¿Qué puede pasar si nos aplican una porción más generosa de propósito divino? Pues que las condiciones ambientales se van a acelerar. Y de hecho hay que pensar que los incendios que hay en algunas partes del mundo, aparte del interés crematístico que tienen algunos en los terrenos liberados y algún ciclón, etcétera, etcétera, obedece precisamente a un propósito de Shambhala de cambiar ciertos aspectos. Y es curioso como una gran potencia está haciendo un papel un poco sospechoso, un poco sospechoso. ¿Qué pasaría si viniese una afluencia de primer rayo de fuego fojático sin pasar por la jerarquía directamente que impactara con la humanidad? No nos iba a volver mejores, ¿eh? Todo lo contrario, sacaríamos lo que llevamos dentro. Si pedimos un fogonazo, una irradiación de Shambhala con fuego del propósito divino, que tengamos en cuenta que lo que nos vendrá será una situación muy difícil que nosotros mismos debemos resolver. Vicente ya nos explicó en qué consistía. La aplicación del cuarto rayo, ¿verdad? Pues el cuarto rayo no es pintar flores en los cuadros, ni hablar a la naturaleza, ni a los ángeles. Es la prueba de Escorpio. La prueba, el eje de la cruz fija, Tauro-Escorpio, dividiéndolo bien en el centro, eso es el cuarto rayo. La armonía dentro del conflicto grandísimo que es la existencia planetaria. ¿Estamos dispuestos a eso? Yo digo que sí. ¿Por qué no pedimos que venga fuego? Si las cosas están cristalizadas, están que se van a caer, ¿no será mejor un socavón, un golpetazo para que se acaben rompiendo? ¿Estamos dispuestos a construir algo nuevo? Decimos no. ¿Cómo nos vamos a quedar? Iguales, no nos podemos quedar igual. Hemos llegado aquí, seguramente que los conflictos actuales son fruto de las invocaciones que hicimos hace 40 o 50 años. Yo me acuerdo cuando cayó el telón de acero, el muro de Berlín, aquel famoso momento, el 90 me parece que fue, si no recuerdo mal. Yo me dije a mí mismo, mira, esto es de la gran invocación cada día. Y lo dije, me brotó espontáneamente y luego conocí a otras personas que también lo pensaron así. Llevamos muchos años pidiendo esto, que haya luz en Europa y la luz se hizo. Pero claro, aquella luz pronto fue acaparada por una parte oscura que ya conocemos cuál es. En fin, eso lo conocemos todos. Así que apostemos porque de Shambhala venga lo mejor, pero tengamos en cuenta que nosotros no tenemos derecho a formar parte de ese concilio. Si interesa saberlo, para acudir al concilio solamente pueden acudir aquellos que hayan escuchado la letra O del OM emitido por Sanat Kumara. Solo los chojanes de rayo, los maestros de sexta iniciación, pueden acceder. Los que tienen una quinta no pueden ir. Por lo tanto, interesante, ¿verdad? Fijaos la forma en que trabajan. Pero yo apuesto, os lo digo abiertamente, porque venga un aluvión, un fogonazo de energía de primer rayo. Solamente primer rayo, propósito divino. El propósito divino es destructor, por excelencia. Ahora, ¿quién tiene que construir? Pues nosotros los humanos. ¿Sí? Pues adelante. Concilio de Shambhala, concilio centenario, grandes decisiones sobre el futuro de la humanidad.
¿Qué creemos que nos falta a nivel de humanidad? Nos falta claridad mental, nos falta paz, nos falta equilibrio. Eso son cualidades. Las cualidades tenemos que implementarlas nosotros. Si nos decimos que somos hijos de Dios, ¿por qué no aplicamos ese resultado, esa receta a nivel planetario? ¿Por qué perdemos el tiempo con ciertos líderes? No hay cosas más importantes en la Tierra. Ya sabemos que todo el mundo se tiene que morir y que hay gente que ha hecho un trabajo impecable, faltaría más, en cualquier parte de la faceta humana. Pero ¿por qué perdemos el tiempo en esas cosas? ¿Por qué la televisión nos atrapa tanto? ¿Por qué no nos miramos en el interior un poco? ¿Nos parece que estaríamos mejor? ¿Mm? El aire se queda, ¿eh? Resoluciones a largo plazo, cambios para la humanidad. Yo apuesto a que ese fogonazo que pueda venir, a ver si posibilita que ese miedo atávico a la muerte, al cambio, cuando hablo de muerte hablo de cambio radical, no que te vayas a morir si el cuerpo físico lo vayas a perder, a ver si somos capaces de entender eso. Porque si lo entendiéramos, la evolución tendría un significado muy distinto al que tiene ahora. No sería una carga, no sería un castigo. ¿Por qué es un castigo? Porque no le vemos esperanza, no le vemos solución. Luego no olvidemos una cosa, no todo el mundo se hace preguntas de este tipo. Hay gente que con tener su pensión, ir al cine, comer con la familia, tiene más que suficiente. ¿Son felices? La felicidad es una cuestión personal, muy, muy subjetiva. Y la paz también es subjetiva. Y no puede haber paz planetaria como la entendemos, es decir, que no haya disturbios, porque eso es fruto ni más ni menos del nivel evolutivo. Y no tenemos ese nivel búdico de conciencia para poder precipitar esa paz en la Tierra. Podemos ayudar a resolver los conflictos con buena voluntad y mucha inteligencia y sabia determinación, pero varita mágica no tenemos ninguna. Por lo tanto, ¿a quién podemos criticar? A nosotros mismos nada más. No hay otra. Y aquí hablamos del séptimo rayo. Madre mía, el séptimo rayo. Hay mucha gente, yo recuerdo hace años, bueno, antes de que llegara lo del calendario maya en los años 80, yo recuerdo que tuve un estudiante de la escuela arcana de Argentina que me decía que en su ciudad la gente se estaban en grupos porque iban a venir unos extraterrestres y iban a llevarse unas grandes naves. Eso lo leímos muchísimo en los libros de un brasileño que lo recibió de un suami de Corea de hace siglos. Me acuerdo de haber leído un libro, Cecilio, me parece que se llamaba, no sé, Erzáez o algo así, haber leído algo. Pues no he conocido a nadie que se haya ido en un platillo volante ni nada por el estilo. Luego llegó el calendario maya y yo leí el libro El factor maya de Argüelles, decía que no iba a pasar nada, que era un cómputo de tiempo que se acababa y empezaba otro, como así empezó. Sin embargo, empezaban que si era el fin del mundo, que había que acaparar un montón de comida en casa, que no sé qué. Ahora están exactamente igual con el 2025. Pues no pasará nada, absolutamente nada. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Pues puede pasar algo interesante. Puede ser que se tomen decisiones, que se empiecen a implementar las mismas y una parte muy limitada de la familia humana será consciente. Por ejemplo, una de las decisiones que tomaron en algunos concilios fue detener el tema de la bomba atómica. Vicente nos contó que se tomó la decisión que aquel país que lanzara una bomba con fines bélicos a los demás le explotaría primero en su propia casa. Bueno, no sabemos de la tecnología esta demasiadas cosas, pero sí que es posible que se esté vigilando por ahí. De todas maneras, nos pase lo que nos pase, seguro que la responsabilidad es nuestra. Por séptimo rayo hablamos de un nuevo orden mundial y hemos visto lo peor que es el nuevo orden mundial. Cómo las multinacionales se fueron de los países de origen, se han ido al tercer mundo, unas circunstancias un poquillo complejas y luego nos quejamos de que otros países han crecido a expensas nuestras. Esto se critica a un país de Oriente, de donde sale prácticamente todo hoy en día, toda la tecnología, y se les critica porque han hecho eso. Pero ¿no será mejor que nosotros cerramos aquí las fábricas de circuitos impresos, etcétera, de componentes electrónicos y las trasladamos todas a China, por ejemplo? O el tema de la ropa. Nos quejamos mucho que aquí no hay, pero ¿por qué las hemos enviado al sudeste asiático, a Bangladesh, en condiciones paupérrimas, por cierto? Por comodidad nuestra, porque no queríamos pagar más. Es verdad, si estos productos electrónicos se fabricaran en Europa, costarían 4 o 5 veces más, no los tendríamos.
Y tendríamos esto y no tenemos tampoco redes sociales. ¿Por qué hicieron eso? Para tener un precio asequible y meternos en el cuento de las redes sociales, que son el Kurukshetra de la tierra de la humanidad en este momento, las redes sociales. Porque lo que acontece en ese mentidero al final se va a precipitar en el plano físico. Así que este séptimo rayo no es el rayo mágico, no van a ser todos flores y violas, sino que hay que implementar el propósito divino. ¿De qué manera? No lo sabemos. Urano es un planeta eléctrico. ¿Qué nos va a ofrecer Urano? Energía, vitalidad, marcha, trabajar, trabajar y trabajar. No sentarme en plan devocional y esperar que el maná fluya porque Dios me lo ha dicho así, yo lo he leído en la Biblia y me lo he creído. No, tendremos que espabilarnos. Nada mejor que tengamos esa vitalidad, esa energía interna para conseguir aquello que nos hemos propuesto. Eso sí que es una buena solución. Así lo entiende este estudiante. Implementar el triple proyecto jerárquico. Recordad, hablar del tema de Shambhala, hablar del reino débico y hablar de la magia organizada planetaria. Tiene que llegar el momento en que entendamos que con nuestro comportamiento el reino angélico estará a nuestro lado y aquello que nos propongamos, el reino angélico lo va a construir. Pero no le pidamos al reino angélico que nos materialice un aparatito de estos, sino que en los ambientes, por ejemplo, de la rama, alguien que tenga pericia de invocación puede solicitar que el ambiente psicológico en la rama sea más agradable. Esto, si somos dignos merecedores, nos vendrá. Los silencios que se hacen antes de empezar una reunión tienen esa finalidad. Y ciertas actitudes internas tienen esa finalidad. Shambhala, reino débico, magia organizada planetaria. De Shambhala, por mucho que imaginemos, todavía estamos muy lejos de entender. Sabemos que es la casa del Padre simbólicamente. Representa el centro coronario. Representa el aspecto monádico de la evolución planetaria. Pero nosotros tenemos que entender que Sanat Kumara, el representante, el regente planetario, no es el logos planetario. Porque este logos planetario, por razones X, todavía no ha tomado una plena expresión del planeta. Mantiene un sutratma que mantiene la vitalidad del planeta y lo que representa Sanat Kumara es su aspecto conciencia. Y poco a poco va tomando. ¿Quién tiene contacto con él? Sanat Kumara. Pero tengamos en cuenta que la distancia es abismal entre uno y otro. Pensemos que el logos planetario tiene 10 iniciaciones, el solar tiene 12. Y en alguna parte de los libros se dice que la diferencia entre un ser humano, es decir, un ser humano que tiene una tercera iniciación y el logos planetario, es la misma, que tiene 10, es la misma que hay entre el logos planetario y el logos solar. También se dicen muchísimas cosas de Buda, por ejemplo, de que en un futuro puede incluso Sanat Kumara será un logos planetario. Pero tienen que pasar muchos kalpas, muchos manvántaras o muchos mahamamvántaras, los 100 años de Brahma. Eso que en la doctrina secreta se dice que son 311 billones 40.000 millones de años terrestres. ¿Habéis leído algo de esto, no? Claro, dices, pero esto ha pasado. Sí, porque no tenemos memoria de ello. Y el tiempo no existe fuera de lo que es este plano físico karmático densificado. No. Si no tuviéramos esa mente y no viéramos cómo la piel nos cambia y las hojas de los árboles se caen, no tendríamos la idea del factor tiempo, del cambio. Sí que Shambhala es algo que está ahí, está a casa del Padre. En principio nosotros no tenemos acceso, sino vamos a través del Hijo. A través del Hijo es a través de la conciencia, del desarrollo de la conciencia crística. Pero hay unos cuantos casos en la Tierra que son dignos de mención. Hay un iniciado, un filósofo muy conocido por esta sociedad teosófica y por los que hemos leído sus obras, que un servidor en concreto, cuando empezó a leer la segunda, se dio cuenta que no tenía que leer nada más, porque le estaba diciendo lo mismo con diferentes palabras. Y eso al principio me parecía como un algo sin sentido y luego lo entendí perfectamente, porque con los filósofos clásicos pasa lo mismo. Cuando has entendido una parte del mensaje o aquello que Madame Blavatsky nos decía, lee 5 minutos y reflexiona 2 horas, si eso lo hemos conseguido y desarrollamos un poco el sentido esotérico, ya sé lo que tengo que hacer. Hubo uno que no pasó por la línea de la jerarquía planetaria y fue directamente, porque tenía un primer rayo muy grande, directamente a Shambhala, la casa del padre. ¿Quién fue este señor, Krishnamurti? ¿Quién empezó a establecer un contacto directo
con Shambhala, con la casa del Padre. ¿Os acordáis de lo que pasa el miércoles santo? Es cuando lo de la Getsemaní es el miércoles santo, ¿no? ¿Le parece que sí? O el jueves santo, cuando se juntan y horas después se va a meditar al huerto de los olivos, y ahí en la meditación que hace, se establece una vinculación entre Shambhala y la tierra. A partir de ahí vino toda la afluencia de la evolución para este periodo actual evolutivo. Claro, es muy maravilloso. ¿Y sabéis quiénes otros también accedieron a Shambhala por el aspecto del propósito del primer rayo? Unos que fueron magos negros. ¿De dónde creéis que salió el poder destructivo de los nazis? Directamente no tienen amor. ¿Qué hicieron con esa energía? El mal. Es una cuestión de preparación y extraer del Padre esa energía. Si no va junto al amor, es destructiva totalmente. Y si es destructiva, genera karma. Y si genera karma, tenemos más problemas. Así que entendamos que eso ha pasado, puede volver a pasar, y debemos entender que si invocamos a la casa del Padre y no tenemos la conciencia desarrollada en la línea de la jerarquía planetaria, igual nos podemos ir al otro sitio. Grandes iniciados no lo hacen, pero la magia negra, sabéis cómo funcionan. Y luego la magia, el reino de Ébico, el reino de los ángeles. Aquí se ha hablado muchas veces del tema de los ángeles. No son criaturas fantasiosas, olvidémonos del aspecto que tengan. A veces un ángel puede adoptar una forma humana para que el ser humano entienda mejor el mensaje que le facilitan, pero ellos no tienen un cuerpo, tienen un cuerpo energético, vital, eléctrico. La forma que queremos ponerle nosotros, eso es asunto nuestro, pero no debemos centrarnos en ese tema. Más bien que entender que tenemos un colaborador, tenemos una entidad que nos puede ayudar. Yo imagino que todos tenemos en casa alguna entidad, algún daimón, como tenía Sócrates, que le dictaba las cartas. Me imagino que lo tendremos. Lo importante es que nos den, aunque sea una cosita así, la mitad del vaso, pero está con nosotros. Si estamos un poquito atentos, tenemos un ser que a veces es un poco absurdo. No tiene pies, tiene como unas ventosas y se va moviendo, una cosa muy pequeñita que se mueve. Yo he visto algunos dibujos que a mí me recuerdan a las cosas que yo he visto en mi casa y bueno, el que está en mi casa, vaya, que no digo otra cosa. Sé que está y lo respeto mucho y ahí está, ¿no? Me ha hecho alguna jugarreta a veces, de vez en cuando me da algún susto, pero estar está. Así que el reino débico está precisamente para ayudar al reino humano. Ojo con lo que pensamos. Si son cosas elevadas para el mayor bien, para el mayor número, él se encargará u otros ángeles se encargarán de llevarlas a la práctica. Si hemos contactado con la parte inferior de los ángeles, con alguna entidad de ciertos lugares que están oscuros, húmedos, cementerios, lagunas, pantanos, etcétera, etcétera, que sepamos que esos asuras, que es como se llaman, tienen una debilidad por estar en contacto con los humanos. Visualizan perfectamente en el aura lo que tenemos de imágenes de personas desencarnadas, se la ponen ellos y se nos presentan como el ser que se fue o se murió, se ahogó en el pantano, etcétera, etcétera, etcétera. Conocéis esta historia, ¿no? Hay que distinguir, estas entidades están ahí y sobre todo no les pidamos nunca, 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 esto nos lo dice Vicente en algún libro, en el Tratado de los Ángeles, en el número 2, la estructuración débica de las formas, nos dice que no se nos ocurra pedirle algo negativo en contra de otra persona, porque lo va a hacer y cuando acabe con él vendrá por ti. Por lo tanto, no hay que darles de comer. Y esta magia organizada planetaria es ni más ni menos esa capacidad invocativa que tenemos, utilizar los mantras y darnos cuenta que de nosotros depende el medio en el que nos encontramos. ¿Nos visualizamos formando parte de una esfera al planeta Tierra? ¿Hemos podido ver cómo el planeta gira y nosotros dentro? Sí, es una maravilla. Cuando has tenido la visión y te das cuenta que tus chakras funcionan de esa manera y van girando y parece que son diferentes esferas perfectamente coordinadas, nos damos cuenta que formamos parte de la evolución planetaria. Por lo tanto, podemos servir a Shambhala, podemos trabajar con el reino de Vico y la actitud nuestra es propia de magia organizada, pero a nivel planetario. La meditación forma parte de la magia. Esto que estamos haciendo aquí forma parte de ese proyecto también. Se trata de que perdamos el miedo y nos demos cuenta que podemos hacer algo práctico.
Y además os he puesto a las la estrellita esta de 4 puntas para que sepamos que al norte, al sur, al este y al oeste. Le faltarían 2, arriba y abajo. Pero no encontré el modelo, por eso no lo puedo poner. Si pudiéramos ver las cosas tal como realmente existen hoy en el mundo y verlas en su verdadera perspectiva, sabrían que se ha dado un gran paso para intuir una iniciación más rápida en forma grupal. Esto se aceleró también en 1925, se aceleró el tema de las iniciaciones. Ahora son grupales, pues las condiciones son las mismas. Lo que sí hicieron en 1925, una cosa curiosa, es que el Choján de séptimo rayo pasó a tomar, el conde del Saint Germain, Rákóczi, pasó a ocupar el cargo del Mahachoján, que es el maestro de la jerarquía que más trabajo tiene. Se encarga prácticamente del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo rayo, que son las 5 emanaciones de Brahma, las 5 emanaciones de la mente logoica. Y el cargo de maestro de séptimo rayo lo ocupa el maestro español. Eso lo explicó una vez Vicente, pero nunca dio detalles del tema. Nunca los dio. Y también dijo una vez que el tibetano mantenía una relación con el Logos de Mercurio. Nunca más lo dijo. Sí, son las dos cosas que soltó y nunca más. Establecer un contacto mucho más estrecho y amplio entre la jerarquía planetaria y la humanidad y revelar la verdadera significación de la iniciación. Por iniciación seguramente que entenderemos esa capacidad de expandir la conciencia hasta que llegue un punto un día que uno pasa una puerta misteriosamente de fuego, de cristales, tanto da, no importa, y que realmente al día siguiente cambia, ¿no? Recordad lo que le pasó a Pablo de Tarso. Pasó, se cayó del caballo, ¿verdad? Camino de Damasco. ¿Qué significa caerse del caballo? Que dejó de lado la mente concreta, empezó a ser intuitivo. Tardó unos 7 años en recuperarse de la historia. Y luego hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención leyéndolo un día en la Wikipedia hace años, que ocupó un cargo muy grande en Estados Unidos. Un hombre que ha pasado a la historia, iba en silla de ruedas, tuvo un ataque, no sé de qué fue, y este hombre era un discípulo, le tocó vivir una experiencia dificilísima y precisamente la vivenció bien hasta que realmente desencarnó y el que le siguió, pues sabéis cómo acabó la Segunda Guerra Mundial. Él no era partidario de eso, pero mira, pues sucedió y ya está. Pues este hombre, siendo joven, con 21 años, tuvo un ataque de polio. Estuvo 7 años en cama. Y cuando salió, se empezó a salir de la cama y empezó a cambiar radicalmente. 7 años, simbólicamente, periodo de aceptación a la imposición del cetro. ¿De qué se quejaba el Vicente Beltrán continuamente? Tú que lo conociste, de dolor de cabeza, ¿verdad? Él dijo más de una vez que era fruto de la imposición del cetro en la tercera iniciación. También se quejaba Krishnamurti del dolor de cabeza todas las tardes, y eso es común a los que han pasado por ahí. Es decir, que el séptimo rayo no lo asociamos a que me encuentro, no. Si viene más energía, lo vamos a pasar mucho peor, ¿eh? Y los que somos un poquito sensibles, no vamos a dormir, vamos a encontrar mal continuamente, me duele esto, me duele lo otro, y luego no tienes nada, pero te encuentras mal. Incluso ansiedad, sofocos, cosas rarísimas, ¿no? Así que apostamos por la iniciación de acelerar el karma. Es que es acelerar el karma. Solo aquel que está desesperado decide iniciarse, quiere la iniciación, porque sabe que implica un riesgo. ¿En qué sentido? Que ya no volverás a ser el de antes. Tenemos mucho apego a nosotros mismos y si pasamos por esa prueba, ¿qué será de mí entonces? Oficialmente hemos de entender lo que nos dijo Vicente. No hay nada, nada, nada. Y si no hay nada, ¿qué vamos a hacer? Pues algo vamos a hacer, ya veis que bueno. Yo creo que es un toro, aunque parece un bisonte, ¿eh? Parece el urú, que yo los vi en la República Checa, en una granja, que eran los antiguos bisontes que había en la península ibérica. Como no hacéis preguntas, os las he traído 2 páginas de preguntas. Así que las preguntas, ¿qué es el deseo? ¿Cómo me afecta? ¿A dónde me conduce? ¿Puedo sustraerme a su influencia? Y luego aquí. Y aquí puedo superar el deseo, puedo trascenderlo, puedo apreciar la semilla de la voluntad en el mundo del deseo, lo he intentado alguna vez, obtuve resultados tangibles, persisten estos resultados. Venga, venga, tenemos tiempo, ¿no? ¿Qué es el deseo? Venga.
Yo he hablado demasiado ya. ¿Qué es el deseo? ¿Quién se anima? En voz alta para que lo registre la máquina. ¿Es lo que creemos o es mucho más complejo de lo que aparentemente es? El deseo no es solo me compro estos pantalones, este jersey porque me gusta el color y creo que es la línea de mi rayo y por lo tanto el azul índigo me pone la línea de segundo rayo, no sé qué, discípulos, historias de estas. O por ejemplo, el lila, séptimo rayo, qué color precioso, la nueva era, cada vez hay más flores más lilas, antes eran amarillas, ahora empiezan a ser lilas, hay un cambio en un paradigma nuevo. La sensibilidad. Si no hay deseo, no hay posibilidades, ¿vale? Belleza, empatía, amor, desapego. Todo es deseo, prácticamente todo es deseo, todo. Bueno, eso es aspiración. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Tú, Mirza? Adelante. La energía misma. Bueno, el logos es hijo del deseo, ¿eh? También. Y y el solar también. Y esos seres que dirigen la galaxia Andrómeda, que está por ahí, está cerquita, está ahí al lado, ¿no? Y que dicen que se va a fusionar esta con la otra cuando llegue el momento, también la rige el deseo. Pero no como a nosotros. No como Ahora bien, entendamos que el sistema de chakras, salvando la enorme distancia, se parece un poco. Pero claro, la área de influencia no es la misma, ¿eh? No es lo mismo. ¿Qué mundo de deseo asociado a la economía nos crea una cantidad de dificultades tremendas? ¿Qué sistema económico es ese? El capitalismo, ¿verdad? No, no, si el dinero no es negativo. El dinero no es negativo. El dinero es energía sagrada. Energía sagrada, hablando en plata. El problema del dinero es que cuando uno solamente tiene plexo solar abierto, pues se vuelve mucho más materialista de lo que ya lo era. Ahí está, ahí está. Sí, pero mira, recuerda que aquella obra de Molière, el avaro, que se murió contando el dinero que tenía, o le cayeron encima las riquezas, tanto da. Y parece ser que en los planos internos continúa haciendo lo mismo, contando el dinero que tiene. Porque la posesión de algo que los demás no tienen. No, porque estos son ciclos de evolución. Es decir, me parece una tontería que estés cada día lo mismo, mejor que te lleven al de Bachán y vayas viendo eso. Pero es que en el fondo representa lo que es una personalidad humana, un alma humana aquí en la Tierra, los anhelos que tiene. ¿Cuándo se da uno cuenta? Cuando se da la circunstancia de que ya no puede continuar por ahí. Pero si tú no tienes esa perspectiva y estás contento con lo que haces, ¿cómo vas a cambiar? Tiene que haber algo que te motive al cambio. Si te sientes perfectamente adaptado, ahí hay un problema. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias, pero el pensamiento no tenemos por qué anularlo. La mente está ahí para algo. Hemos de ser inteligentes. Es que es eso, es que está ahí, está ahí. Por eso antes he dicho que esta sociedad está regida por seres muy mentales y inciden sobre seres que son emocionales o instintivos. De hecho, aquí en España hubo un personaje que es muy denostado, por supuesto, por todo lo que hizo, pero tenía una cualidad para mí sobresaliente. Tonto no era, no hablaba apenas, una mirada era fulminante, pero creo que ha sido el único que conocía el alma española a la perfección. ¿Sabéis a quién me refiero? No puedo decir el nombre porque está aquí esto. No, está ligado a la historia de España del siglo XX.
Era un dictador. ¿Sabéis a quién me refiero, no? Miradlo bien, ¿eh? Miradlo bien con frialdad, con distancia. Lo único que conocía al ser humano, al español, era él. ¿Por qué? Bla, 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 bla. Nada. ¿Mm? Y así, ¿por qué? ¿Cómo se explica entonces tantos años una dictadura y que no pasara absolutamente nada? Y que se hiciera una transición y no pasó absolutamente nada, ni juicios sumarísimos para intentar, no se ha hecho nada. Es que ahí está, lo dejó bien atado. ¿Eh? Es que, y lo hemos visto reciente estos años últimos, cómo se han saltado los más procesos elementales más democráticos de constitución con tal de imponer una idea unificada de lo que es nuestro querido país, ni más ni menos. Eso lo hemos visto. Por lo tanto, este ser conocía perfectamente la esencia de este país. Sí, sí, generalmente los dictadores tienen esa peculiaridad, casi todos. El de cada país conoce a su país y que esté tantísimo tiempo en el poder indica de qué se rodeó. Que dices, bueno, la ignorancia del pueblo siempre es la ignorancia del pueblo, que te pone arriba o te tira. Siempre es la ignorancia del pueblo. Pero eso tendría que servir de análisis. No creo que nadie se lo pregunte. Muy poca gente se lo ha cuestionado esto. No, España, un país como de Viva la Virgen, en el sentido que cada uno hace lo que me da la gana, el séptimo rayo no puede funcionar. Esto se ha dicho siempre. De hecho, la idea de, de la República es séptimo rayo. De ahí ellos dicen que es el pendón de Castilla, el color lila. Eran masones en el siglo XIX todos, los que apostaron por la República. Pero apostaron por la República por la corrupción de la monarquía imperante, que aquello era un circo en comparación con lo que hay ahora. Pero bueno, en fin. I tant que va funcionar molt bé, però ¿qué ha pasado? Pero si es que el problema, mira, hay dos cuestiones aquí a resolver. El sexto rayo, que son las dictaduras, las creencias, nadie discute. Se elige al que le envía más la bolsillo, al que manda más o al que tiene más, o al que tiene más la metralleta más larga o la pistola más larga. Así de es. La izquierda, la izquierda, el séptimo rayo, bueno, que se lo pregunten a ciertos partidos políticos de izquierda en España que están fines de semana discutiendo. Aquí en Cataluña hay alguno que se están hablando y hablando, y sí que es verdad que tienen una capacidad de desmenuzar los problemas que la derecha no tiene ni de lejos. ¿Eh? La derecha todo es monolítico, bla, 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 y todo el mundo está de acuerdo. La izquierda no puede ser así. No puede ser que un país con tantísimas peculiaridades, no somos todos iguales, ¿eh? Estamos en un territorio, pero hay diferentes latitudes y diferentes climas y da personalidades distintas y atrae a almas diferentes en evolución. Por tanto, no puede haber café para todos de ninguna manera. Como no discernimos mucho, no nos preocupamos, eso está ahí. Luego pensando una cosa, hoy en día la información que dure más de 2 minutos o el vídeo que dure más de 2 o 3 minutos ya nadie lo quiere, ya está desconectado. Así que, ¿podemos sustraernos a la influencia del deseo? Yo digo que sí, a condición que lo sustituyamos. No olvidemos que la mente funciona sustituyendo. Tengo deseos, voy a poner otra cosa. En lugar de un deseo para mí, deseo para la humanidad. Un anhelo, exactamente, aspiración. ¿Puedo apreciar la semilla de la voluntad en el mundo del deseo? La semilla de la voluntad está enterrada, pero ¿por qué no fructifica la verdadera voluntad al bien? Porque ha crecido la hierba del deseo banal. No olvidemos que el sol sale para todos. ¿Eh? Tú siembras el campo y las hierbas malas no son hierbas malas, cumplen un propósito. ¿Podemos trascender el deseo? Yo digo que sí también. ¿Lo hemos intentado alguna vez? Montones, seguramente, ¿verdad? Entonces, como las dietas. He perdido 100 gramos. He perdido 2 kilos. 2 semanas después no he recuperado el capital y los intereses. ¿Persisten estos resultados con el tiempo?
porque si los resultados persisten, el trabajo ha funcionado. Lo único que está asequible para nosotros, entiendo, es que a través de la búsqueda interior, sí que después de 10 años, 15, 20, 30, sí que nos notamos diferentes. Pero la incidencia en esos 4 barrotes que estamos dentro, es decir, esa matriz que dicen algunos, que es lo que yo me he creado para venir aquí, es mínima, ¿eh? No todos pueden romper los barrotes, ¿eh? Salir de la celda. No, no porque se necesita un aporte de energía procedente del alma que los vehículos no están preparados para salir. Ahora bien, otra cosa es que tú estés buscando vida tras vida y en una encarnación determinada tú romperás ese esquema. Claro que lo romperás, pero no te lo van a regalar de ninguna manera. No nos lo van a regalar para nada. ¿Alguna cuestión sobre estas? Pues mirar bien de qué vamos a hablar el mes que viene. Del venerable de Hual. El venerable Hual. El desheredado. No, porque los otros son otro tema, mujer. Más bajas hay, tanto que hay, faltaría más. El reino de... Hablo para que se pueda grabar. El reino de Vico está ahí. Basta que contactemos con él. Y poco a poco veremos la influencia del reino de Vico. Mira, te cuento. A mí esta mañana me llegó un mensaje de una persona de aquí de Tarrasa que ha muerto, ¿no? Y yo estos días pasados no podía ni dormir y si no me podía levantar por la mañana, etcétera, etcétera. No sabía si era la luna esta o era esta compañera también de grupos que haya desencarnado. Le dio un ictus y bueno, pues al final el, el- el tema ha continuado para adelante y ha luchado hasta el final y Santas Pascuas, ¿no? Los devas te traen estas sensaciones. Yo con los años que llevo, gente que ha desencarnado, que ha meditado conmigo, días antes de que desencarnaran, yo me he encontrado fatal, 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 fatal. Mira, 2 días antes de morir el Joan Martí, yo pensaba que me moría en casa. Me entró una cosa en el corazón y en la garganta horrible, y era un rompimiento interior. Y con otro compañero bueno, que está como está ahora, ha pasado exactamente lo mismo. Encontrarme muy mal, muy mal, muy mal. Hombre, son vidas que nos hemos conocido y por lo tanto, claro, ese vínculo interno está. Y aunque no tengas así palabras con él ni nada de nada, pero sí o con ella, pero sí que existe, ¿no? Algo. Y los devas te traen estas sensaciones. Lo que pasa es que, claro, tú te pones a preguntar internamente quién es el que se va, pero no te lo a mí no me lo dejan ver. Solamente alguna vez me han dicho hasta incluso el nombre. He podido verlo escrito y bueno, me he dado cuenta, sí, sí. Pero bueno, no pasa nada. Os quedáis con la idea este es el cuadro de este holandés famoso. Fijaos que aquí tenemos la tierra ardiente, ¿eh? Qué curioso el primer rayo este, ¿eh? Mira, en Tauro le mandan a Hércules que vaya a recoger el toro sagrado. Habéis oído hablar del hilo de Ariadna, ¿no? ¿Para qué se utiliza el hilo de Ariadna? Para ir precisamente al meollo de las cuestiones, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Siguiendo un análisis lógico, ¿no? ¿Qué era aquel sitio aquel laberinto? ¿El laberinto qué es? ¿La mente concreta o el mundo del deseo? ¿El mundo del deseo? ¿La mente kamabanásica? De todas maneras, en estos tiempos, esto lo teosofía en el siglo XIX ya lo explicó muy bien, la mente es kamamanástica, básicamente, porque hay un poco de manas y muchísimo de kama, de deseos. Pero es que no podemos de otra manera hasta que podamos refinarnos. ¿Qué le sucede a este toro? Le sucede a este toro que está protegido, pero nosotros el toro que conocemos es ese toro que es instintivo netamente, que es la energía de la personalidad, que es el alma la que está detrás, que necesita esas cualidades, pero no podemos pretender que este ojo se abra si no es a través del servicio. Aquí tenemos la tierra ardiente.
Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuándo se abrirá este toro? ¿Cuándo se abrirá este tercer ojo? Cuando el deseo haya sido consumado. Cuando realmente entendamos que ese potencial interno a quién corresponde. Si hablábamos antes de los tres vehículos, de los tres átomos permanentes de la mónada, los tres cíclopes, no superaremos la etapa esta del laberinto hasta que no actuemos como mónadas. Siempre que estemos dentro de la materia estamos viviendo en un laberinto. ¿Por qué se puso el hilo? Para no perderse, ¿no?, por el camino. ¿Qué le pasa a los laberintos? Que la gente se queda perdida, ¿no?, dentro. ¿Y el mundo emocional o mental concreto no es un auténtico laberinto? ¿Por qué no utilizamos la línea recta con lo fácil que es? Porque preferimos el laberinto. Y eso es lo que nos atrapa a la materia. Fijaos que está todo rodeado, todo está rodeado de fuego líquido. Y es un toro dorado, ¿eh? Un toro dorado, fuego líquido, quiere decir que estamos en una etapa muy avanzada para alcanzar ese resultado iniciado. Porque significa el triunfo del alma humana sobre el deseo. Antes os he explicado que la iluminación es la unión de la luz con el amor. Y gracias por las preguntas, porque si no preguntáis, a mí no me sale, no me fluye nada. ¿Por qué Wesak? Porque de hecho la prueba más grande que tiene el ser humano en este planeta es despertar el pétalo de la iluminación. Cada trabajo de Hércules nos da una cualidad. En el Aries nos dicen que es la resolución, la mente, característica que sí que los arianos, porque son de fuego, lo pueden tener, pero que realmente resolución a nivel planetario, pues como que no brilla así excesivamente. Sí que brilla en ciertas personalidades, faltaría más. Tauro nos habla de la iluminación. Y curiosamente llegamos al hermano Géminis, que son dos en uno, que nos habla de la perfecta relación, alma-personalidad. Llegamos a Cáncer, nos hablan de la estabilidad, no del equilibrio, la estabilidad. Básicamente, ¿por qué? Porque los indicios en el análisis, en el movimiento de la evolución, se caracterizan por buscar precisamente un punto de encuentro. El agua no lo posibilita. Como no lo posibilita, hay que hacer lo posible para estar en armonía. Pero ese trabajo de Hércules en Cáncer nos habla precisamente de la captura de la gama, de la intuición, que curiosamente en el complementario en Capricornio, la redención de la materia, la ascensión a la montaña, ahí encontramos precisamente eso, la conciencia, la intuición y sobre todo la conciencia crística. En Leo que tenemos la afirmación, aquí estoy yo, en mi circunstancia, signo de fuego. Y esta autosuficiencia leonina, esto está sobrado, puede parecer como una burla, pero en el fondo nos dice que si yo me lo propongo, lo puedo hacer. Pero claro, para llegar a la interdependencia de Acuario hay que pasar por una serie de trances, entre ellos Escorpio. En Virgo tenemos el pétalo de la revelación de conciencia. En Libra tenemos lo más difícil de alcanzar en el planeta Tierra, el equilibrio. Si la luz es difícil, el equilibrio es muchísimo peor. Y además en Escorpio el valor. Si juntamos la luz y la iluminación con el valor, ¿dónde está el problema? No hay problema. Pensemos que la cruz fija tiene el número 9. Leo tiene el quinto rayo, Acuario tiene el quinto rayo. Tauro tiene el cuarto rayo, Escorpio tiene el cuarto rayo. Entonces lo que se está diciéndonos es que pongámonos en el centro de la cruz, que es la cruz del discípulo, la cruz iniciática por excelencia. La de los iniciados es la cruz cardinal, pero no por tener tu sol, ahí vas a ser un iniciado. Pero tengamos en cuenta que la vivencia dentro de la cruz con las constelaciones, teniendo en cuenta que nosotros no respondemos a las constelaciones, respondemos a los planetas y más que nada a los de la personalidad, a los exotéricos. Así que nos queda un trabajo muy grande para hacer. Y llegaríamos a Acuario, sería la renovación. ¿Y en Piscis qué es? La renunciación, que es un triunfo del espíritu sobre la materia, igual que Aries. Porque en realidad lo que va a demostrar Aries es que dentro de la materia, si yo la mente la he desarrollado, triunfo sobre la materia, sobre lo banal. ¿Qué nos dice Tauro? Tengo un instinto, lo tengo que manifestar, tiene que salir a flote.
Pero si quiero superar esta etapa, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar precisamente a los tres cíclopes. Tengo que buscar a dónde, a qué, a la parte más elevada mía, la tríada espiritual. Ahí está la clave de la evolución. Pero claro, tú tienes una luz y la luz te ha enseñado el mundo de la forma, pero no es la luz que necesitas. Tiene que ser algo mucho más profundo. Y solamente cuando la mónada esté presente, la tríada espiritual, cuando seamos iniciados, eso acontecerá. Exactamente a la tercera. Por eso hay que picar muchísima piedra. De hecho, ojalá la luz que estuviera con nosotros. Estaba en una isla, en Creta, y había que llevarlo a la tierra sólida. Había que sacarlo de allí. ¿Por qué el mundo de la emoción es tan importante? Porque el planeta tiene agua y el mundo de la emoción tiene una cantidad de entidades que afectan a la conciencia humana en un sentido u otro. Y hay que hacer lo posible por no renunciar necesariamente al mundo de la emoción, comprenderlo, pero no dejarse atrapar por él. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Ujú.